Sí, 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 con carretas. Antes he pasado una imagen donde constaban los listados de carretas y además se conoció la peripecia, que la peripecia fue además complicada porque al llegar a Salamanca se encuentran con una etapa de lluvias y además con dificultades para cruzar, también, entre otras cosas, también nos constan dificultades para cruzar algunas villas porque los ejes de los carros eran muy anchos, entonces no podían atravesar por las calles mayores que cruzaban. Hay muchos detalles desde este punto de vista, que además se pueden sumar a muchas otras historias de traslados importantes de obras de arte de este momento. Por ejemplo, una que afectó a un amigo íntimo de Paul Brill, que es muy conocido por todos, Rubens. Rubens estuvo con Brill en Roma, eran vecinos. Rubens además fue padrino de una de las hijas de Paul Brill. Cuando en su juventud, digamos en su etapa inicial, la primera misión diplomática y artística de Paul Rubens, y es muy conocido, fue trasladar un regalo suntuoso del duque de Mantua al rey Felipe III a la corte a la corte de Madrid. Cuando Rubens llegó con unas carrozas espectaculares, unos magníficos caballos mantuanos, pero también una serie muy interesante de pinturas a Madrid, se encontró que el rey, entre tanto, se había trasladado a Valladolid, había trasladado a la corte a Valladolid. Y entre Madrid y Valladolid le cayó un aguacero mítico, parece, a la caravana de Rubens. Y es uno de los episodios más conocidos de su biografía porque Rubens se asustó tanto, porque era su primera gran responsabilidad, que en pocos días reprodujo algunas de las pinturas que llevaba. Es decir, que hay muchas historias de traslados y básicamente las que se cuentan en la historia, digamos, de los marqueses son perfectamente digamos, comparables y enriquecen además por muchas cuestiones de detalle, de anécdota, lo que sabíamos de estas. Además, en el caso no de don Pedro, sino de don García, también hay una historia que cuento en uno de los artículos, muy humanamente, muy dramática, pero muy reveladora, sobre un pintor flamenco que una compañera mía, una catedrática de la Universidad de Zaragoza, tiene localizado en Zaragoza y estudiado, y que ella toda la vida, a lo largo de muchas publicaciones, consideró un artista que tal vez haya pasado por Italia. Esa es su hipótesis. Nunca encontró ninguna prueba. En estos documentos de Sanlúcar de Barrameda, yo un día me encontré con una carta del cuarto marqués de Villafranca a un pintor flamenco, respondiendo a una carta del pintor flamenco, en la cual ahora no me viene a la cabeza el nombre del pintor flamenco, le cuenta que necesita una carta de presentación porque ha perdido la que le hizo el marqués unos meses antes, por culpa de que la galera en la que viajaba fue atacada por los corsarios turcos. Y la tripulación murió, él salvó la vida casi milagrosamente, logró volver a la costa italiana, pero evidentemente lo perdió todo. Y además dice, y perdí el equipaje del otro pintor. Y de manera que, gracias a esta noticia en directa, sabemos que el otro pintor estuvo en Roma, porque el otro estaba encargado de llevar su equipaje, el equipaje propio y el de su amigo, en este caso a Barcelona. Hay muchas historias de este tipo que resultan realmente interesantes desde el punto de vista del transporte. Por eso, normalmente, este tipo de personajes, cuando debían enviar una colección de gran valor o una pieza muy significada, buscaban embarcarla en la galera capitana del rey, que era la que iba más protegida, la más segura, e incluso se peleaban para colocarla en el mejor sitio de la galera capitana, donde hubiera menos tránsito, donde la pieza pudiera sufrir menos daños. A ver, esto lo explicará mejor. Yo sé que está, gracias a un amigo presente, a 4,7 kilómetros de Corullón por Corullón y a 1,2 desde Toral de Blanes, por detrás de la fábrica de cemento.
Muy bien, pues muchas gracias.